La Fe de Jesús, un curso de 20 lecciones de vida que te enseñarán las grandes verdades de la palabra de Dios en la voz del evangelista, teólogo, Pastor Jarif Serrano. La Fe de Jesús. Lección número 2. Lo que la Biblia enseña acerca de sí misma. Estimados oyentes, qué placer volver a encontrarnos en este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Y precisamente el día de hoy vamos a tener la oportunidad de sumergirnos en el estudio maravilloso de lo que la Biblia enseña acerca de sí misma. Pero antes, permítanme saludarles una vez más, el Pastor Jarif Serrano, quien los está acompañando en este hermoso viaje, y me acompaña, como siempre, mi amada esposa, la hermana y licenciada Carla Hernández. Siempre un placer estar con todos ustedes. Definitivamente, estimados amigos, hablar de la Biblia es hablar del libro más maravilloso que podamos encontrar. Existen grandes bestsellers alrededor del mundo. Se considera un bestseller cuando un libro ha vendido más de 1 millón de copias. Sin embargo, la Biblia sobrepasa por mucho esa cantidad. Y no solamente la cantidad de copias que se han distribuido en el mundo, sino la cantidad de idiomas y dialectos a los cuales ha llegado en diferentes rincones del universo. Existen otros libros de carácter religioso, pero ninguno tiene el alcance, la capacidad, la historia y sobre todo el poder espiritual que contiene las Sagradas Escrituras. Por eso, el día de hoy vamos a dedicar tiempo para escudriñar las mismas. Quisiera invitarles a todos a que tomen el fascículo que muy amablemente les ha sido proporcionado por alguno de nuestros hermanos y amigos y que busquemos la primera parte del mismo. Ahí van a encontrar un título que dice Revelada por Dios. Y la primera pregunta nos dice, ¿quién reveló la Santa Escritura? Encontraremos la respuesta en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Definitivamente nosotros encontramos la respuesta tácita a la pregunta que se plantea en el numeral 1. ¿Quién revela las Santas Escrituras? Toda Escritura, dice el texto, es inspirada por Dios. El concepto de inspiración, estimados amigos, tiene que ver precisamente con el proceso que Dios realiza a través de un siervo escogido o una sierva escogida para tal fin. Más adelante estaremos abordando el tópico de la inspiración, la revelación y algunos otros conceptos que tienen que ver con este asunto en particular. Sin embargo, debemos de saber ahora que 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura fue revelada por Dios. Y ahora que ya sabemos que la Biblia fue revelada por Dios, en otras palabras, sale de la mente de Dios, llega hasta nosotros como un mensaje de Dios, es palabra de Dios, tenemos que saber quiénes recibieron esa revelación. Y precisamente esa es la segunda pregunta que tiene que ver con este estudio. ¿Quiénes reciben la revelación de Dios? Vamos a ver qué nos dice Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Como vemos, Hebreos revela ahora que Dios habló muchas veces en otras ocasiones a los padres por los profetas. Y nos habla a nosotros también a través de los profetas que escribieron en las diferentes épocas las Sagradas Escrituras. Miren bien que es muy interesante el hecho de que las Sagradas Escrituras fue escrita por diferentes personajes
que algunos de ellos tienen miles incluso de años de separación entre el uno y el otro. Sin embargo, la Biblia tiene una característica muy especial: conserva la unidad ideológica. Usted puede leer desde Génesis hasta el Apocalipsis y el mensaje será el mismo. No vamos a encontrar contradicción en la palabra de Dios. No vamos a encontrar una diferencia tan marcada que nos permita dudar de la misma. Por eso la unicidad de la Biblia es importante destacarla. Otro aspecto importante que nosotros debemos de considerar antes de continuar en este estudio es que nosotros, al igual que en la Edad Media, creemos que la Biblia es suficiente. Creemos en el principio de la sola escritura. La sola escritura nos dice a nosotros que la Biblia es suficiente para poder desarrollar nuestra fe sobre una plataforma que nos permita creer en Dios y guiarnos por los diferentes senderos que nos van a conducir siempre a salvación y vida eterna. Es muy importante que nosotros notemos los dos elementos anteriores. Dios la revela, pero lo hace a través de los hombres que son escogidos especialmente para esta labor, que en este caso se llaman profetas. Significa pues que no necesariamente cada palabra de la Biblia fue dictada literalmente por Dios. Dios sí manda un mensaje a través del profeta, y el profeta definitivamente e inevitablemente impregna parte de la humanidad en esa revelación. Por eso, cuando llega a nosotros, también hay parte de la experiencia de ese profeta. Es notable destacar que la Biblia está compuesta por 66 libros, de los cuales la gran mayoría fueron escritos por autores judíos que recibieron revelación. Solamente encontramos en toda la Biblia un autor no judío. Y a pesar de eso, pues la escritura no se contradice entre sí. Vamos a avanzar al punto número 3. Ahí ustedes pueden ver en sus fascículos, en sus hojas de estudio de la lección 2, que dice fuente de orientación y soluciones. Y la pregunta número 3 nos dice lo siguiente: ¿a qué se compara la Santa Biblia? Hay una comparación muy preciosa que la encontramos en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es comparada a una lámpara que alumbra el camino que conduce a salvación y vida eterna. Sabemos que la salvación en sí es Cristo Jesús, pero la Biblia nos conduce hacia Cristo Jesús. La Biblia es la que señala el sendero hacia Cristo Jesús. La Biblia señala precisamente ese camino inequívoco que nos lleva a salvación y a vida eterna. Por eso Salmo 119, 105 compara la Biblia a una lámpara. Puede usted con toda confianza responder ahora mismo en el espacio indicado. La Biblia es comparada a una lámpara que alumbra el camino. Habiendo dejado claro la pregunta número 3, vamos a abordar la 4, que dice: ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Biblia? Vamos a ver algunos de los beneficios. Considero de que esta pregunta es muy amplia, pero en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, nos ayuda a clarificar este asunto. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Definitivamente los beneficios que encontramos en 2 de Timoteo 3, que es el texto que acabamos de leer, nos ofrece un abanico amplio de posibilidades de mejorar nuestro comportamiento. Realmente lo primero que la Sagrada Escritura trae a cada uno de nosotros es sabiduría. La sabiduría es
la capacidad de poder elegir entre el bien y el mal. Las personas pueden ser muy inteligentes, pero no tener sabiduría. Sin embargo, la sabiduría nos ayuda a comprender que la inteligencia es solo una herramienta para tomar correctas decisiones. También nos dice aquí que nos perfecciona para toda buena obra, porque nos corrige, nos redarguye, nos instruye. Quiero decirte, estimado amigo, que nos escuchas, si tú tienes un ejemplar de la palabra de Dios, toma tiempo para leerla. Te darás cuenta que tu vocabulario se ampliará. El conocimiento sobre historia, el conocimiento sobre Dios. A veces nosotros creemos que la Biblia solamente tiene que ver con asuntos teológicos o aspectos religiosos. Sin embargo, qué equivocados que estamos. La Biblia amplía la cultura general del hombre. Queremos poder conversar con cualquier persona respecto a casi cualquier tema. Leamos la Biblia. La Biblia nos ayudará también a modificar nuestra conducta. La Biblia contiene cientos y hasta miles de ejemplos que nos son útiles para poder responder a las diferentes situaciones que se nos presentan en nuestro quehacer diario. ¿Cómo contestar, por ejemplo, ante una provocación que Satanás te pone durante el día? Si leíste la Biblia durante la mañana, seguramente vas a tener una respuesta. Recuerda que Jesús siempre contestaba con un escrito está. Aparte de eso, la Biblia es precisamente el gimnasio de la fe. La palabra de Dios nos dice que la fe se aumenta por el oír y el oír de la palabra de Dios. No podemos crecer espiritualmente si no leemos la Biblia. Por eso, entre los beneficios, por favor, sírvase anotar entre ellos el hecho de que aumenta nuestra fe, nos hace más sabios, nos muestra el camino de la salvación, nos corrige en nuestro mal proceder. Son tantos que, amigo y amiga, yo te invito, si hasta ahora no tenías la costumbre de leer la Biblia, es tiempo de comenzar a leerla a diario. Vayamos a la pregunta número 5. ¿Qué bendiciones da la Santa Biblia? La respuesta la encontramos en Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La palabra esperanza es tan necesaria en nuestros días. Pareciera que hemos perdido la esperanza. Hemos perdido la esperanza y la fe. Y la Biblia nos trae una nueva y emocionante oportunidad para tener esperanza, no en lo efímero, no en lo superficial, no en los hombres, sino en Dios. Cuando tú lees la Biblia, confías más en ese ser que se llama Dios, en Jesucristo, quien lo sientes a tu lado. Puedes observar su comportamiento. La Biblia realmente es el medio a través del cual nos acercamos cada vez más a Dios. Entonces, ¿qué bendición te trae la Biblia? Te trae esperanza. Esperanza en un mundo mejor, esperanza en una vida mejor, esperanza en un Dios que te escucha, te atiende, está contigo todos los días. ¿Quieres sentir a Dios a tu lado? Lee la Biblia. Dedica un tiempo cada día a escudriñar la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces a ver la pregunta número 6 y hace una pregunta muy interesante, ¿sabes? Porque dice, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Ya hablaremos un poco acerca de los atentados que ha sufrido la palabra de Dios en las diferentes épocas de la historia. Pero vamos a leer el texto en Isaías 48. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En el tiempo de la Revolución Francesa, cuando hubo mucha muerte, mucha sangre derramada en la guerra civil francesa, hubo un ataque mortal hacia las Sagradas Escrituras.
cerca de París se hizo una hoguera con tantos ejemplares de la Biblia que los testigos que estuvieron allá nos cuentan que se podía ver las llamas casi llegando hasta el cielo. Definitivamente la Biblia ha sufrido ataques en los diferentes momentos históricos. Sin embargo, siempre la palabra de Dios permanece y permanecerá. Porque aunque se seque la hierba y se marchite la flor, como dice Isaías 48, la palabra de Dios perdurará por siempre. Y perdurará por siempre porque es palabra de Dios. Amigo, tú quizás estás acostumbrado a escuchar a alguien prometer algo. Es más, dentro del contexto en el que nos movemos a diario, muchas veces somos desilusionados a veces por la misma familia que te prometen y no cumplen, desilusionados por amigos, por familiares, por tu esposa, por tu esposo, por los políticos que suelen prometer y muchas veces no cumplen sus promesas. Sin embargo, la palabra de Dios es eterna porque todo lo que en ella hay se cumple. Y no solamente se cumple, sino que tiene que ver contigo y conmigo. Tiene que ver con nuestro futuro. Tiene que ver con el velo del tiempo que es revelado a través de las páginas de la Biblia. Es interesante sumergirse en el estudio de la Biblia y darnos cuenta que es, ha sido y será para siempre. Muy bien, habiendo terminado esta primera parte, vamos ahora a ver qué debemos hacer. Si tú te fijas en el fascículo, en la hoja de estudio, hay una pregunta ahí: ¿qué debo hacer? Y la primera respuesta a qué debo hacer la encontramos en Deuteronomio 17:19. ¿Qué debo hacer con respecto a todo lo que hemos estudiado hoy? Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Definitivamente el primer consejo y más valioso, creo yo, de todos, es leer la palabra de Dios todos los días. Cuando dice lo tendrá consigo, realmente Deuteronomio se está refiriendo al libro de la ley. Para los judíos la ley era la Torá, y la Torá eran los primeros 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero ahora que nosotros tenemos ejemplar completo de la Biblia con los 66 libros del canon que fue aceptado internacionalmente ya y por todas las denominaciones, entonces podemos darnos cuenta que lo más importante para la vida de un ser humano es leer todos los días la palabra de Dios. No basta con abrirla en el Salmo 91. Si tú eres una de las personas que tiene la costumbre de tener la Biblia abierta en el Salmo 91 y puesta en una bonita mesa en tu sala, o quizás la tienes en tu habitación y tienes ahí abierta en ese salmo o en cualquier otro, y generalmente nunca la tocas excepto para cuando hay una ocasión especial, quiero decirte que lo mejor es que comiences a escudriñarla cada día, no solo en los salmos. Estudia los evangelios, estudia Génesis, estudia Apocalipsis, estudia los profetas mayores y los profetas menores. Trata de memorizar el orden de los libros de la Biblia para que te sea más fácil buscarlos. Algunos tienen miedo de abrir ciertos libros. Déjame decirte que la Biblia es una carta de amor y que Dios nos recomienda ir a esa carta de amor todos los días. Pero no solamente ahí paran los consejos. Si ustedes pueden notar, hay un segundo consejo que está escrito en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar, que acabamos de leer en San Juan 5:39, denota no simplemente leer. Cuando nos acercamos a las Escrituras no debe ser una lectura como de cualquier libro, como la del periódico, no. Se trata, amigo, de que tomes un ejemplar de la palabra de Dios y te sumerjas de tal manera que siempre tienes que contestar las siguientes preguntas. ¿Para quién fue escrito esto originalmente? La siguiente pregunta sería:
¿de qué me sirve esto a mí el día de hoy? Y la tercera y última pregunta importante que debes contestarte cada vez que leas la palabra de Dios es: ¿cuál es la lección que Dios tiene para mí en este versículo o pasaje de las Sagradas Escrituras? Si nos contestamos esas tres simples preguntas, estaremos escudriñando la Biblia. Yo te invito a que a partir de ahora trate siempre de preguntarte: ¿qué es el mensaje que Dios tiene para mí en esto que estoy leyendo? Y Dios siempre va a contestar, porque las Sagradas Escrituras fueron escritas para beneficio nuestro, de tal manera que el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a estar iluminando cuando antes de abrir la Biblia oramos al Señor pidiendo su dirección. Él nos ilumina para entender lo que ya ha sido revelado. Veamos el tercer consejo que tiene que ver con lo que debemos hacer. Y ese lo encontramos en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Definitivamente la palabra de Dios debe ser aceptada con gozo y alegría. No podemos ir amargadamente, voy a leer la Biblia ahora, y con pereza y dejando de último el quehacer cuando ya estás recargado, cuando el día de trabajo fue pesado para ti, cuando ya miraste la novela, una serie de televisión, cuando ya escuchaste la radio, las malas noticias y tienes embotada la mente, entonces ahora sí voy a las Sagradas Escrituras. No, amigo. Démosle el primer lugar a Dios. Permitamos que Él sea quien tome el control de nuestras vidas y nos hable a través de su palabra, y que podamos asumir con gozo y alegría las nuevas que Él nos transmite a través de la misma. Y vamos a ver el último consejo, el punto número 4 de qué debo hacer, y lo encontramos en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Definitivamente este texto nos anima a practicar ardientemente sus enseñanzas. Nos anima a que cada día escudriñemos las Escrituras, porque el tiempo está cerca. Y no solamente se trata de leerlas, de escudriñarlas, sino también de practicar lo que ellas dicen. Amigo y amiga oyente, ahí donde estás, piensa por un momento: ¿qué es más importante que Dios en tu vida? ¿Qué puede ser más importante que conocer su voluntad? Por favor, si hasta ahora no ha sido una costumbre tuya y mía el estudio de la Biblia, entonces yo te invito para que hagamos un alto y comencemos a escudriñar las Escrituras cada día, recordando que la Escritura te transformará y que irás progresando de gloria en gloria, porque aumentará tu fe, porque permanecerá para siempre en tu mente y en tu corazón, porque Dios te hablará y te mostrará el camino como con una lámpara, porque te servirá para instruirte, para redarguirte, para corregirte y para hacerte perfecto en toda buena obra, porque te traerá esperanza, porque al leer la palabra de Dios cada día te acercarás más a Dios, porque al escudriñarla encontrarás la vida eterna. Amigo oyente, es el momento de que tú y yo podamos hacer una resolución acerca de lo que hemos estudiado el día de hoy. Y yo quisiera que conmigo puedas decir: creo en la Santa Biblia, porque ha sido inspirada por Dios, y la acepto como regla de fe, prometiéndola estudiar diariamente. ¿Te gustaría adquirir ese compromiso con Dios? Yo deseo estudiar mi Biblia cada día. ¿Deseas hacerlo tú en tu casa, creyendo que es palabra de Dios? Si esa es tu decisión, por favor, recuerda que en este momento haremos un compromiso con Dios a través de la oración.
Cierra tus ojos donde quiera estés. Vamos a orar para expresarle nuestro agradecimiento a Dios. Padre eterno, te agradecemos por dejarnos la Biblia, tu palabra, por haberla inspirado a través de los profetas y porque ahora envías a tu Santo Espíritu para que con la iluminación del mismo podamos comprenderla. Queremos encontrar palabra de vida cada día al estudiarla. Quítanos pereza, quítanos, oh Señor, cualquier cosa que estorbe el estudio de tu palabra. Y si hay alguno de nosotros que no sabe leer, ahora permítenos encontrar el medio apropiado para poder escuchar tu palabra cada día, pero que no pase un solo día sin que escuchemos tu voz. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estudiar con nosotros la palabra de Dios a través de su curso bíblico La Fe de Jesús. Le esperamos en otra ocasión. Que el Señor le bendiga.